Bueno, bien. Eh, Hoy vamos a ver, primero voy a estar dando yo un poco de teorema maestro, análisis de eficiencia, algunas demostraciones gráficas. Después, Tommy Schwarzberg va a dar un repaso de estructuras enlazadas, ¿sí? Arranco con teorema maestro de análisis de eficiencia. En definitiva, primero voy a arrancar, voy a agarrar el puntero así ya lo tengo. Ahí va. Primero voy a arrancar con un repaso de lo que viene en la teórica, muy rápido, pero nada, como para entrar en tema, y después me voy a meter un poco más con teorema maestro, etcétera. ¿Sí? Entonces, bien, ¿por qué queremos saber la eficiencia de un algoritmo? ¿No? Digamos, esa es la primera pregunta que nos hacemos cuando, digamos, empezamos a hablar de estas cosas, ¿no? Por un lado, lo que queremos hacer es tener de alguna manera como una forma de comparar algoritmos como teóricamente, ¿no? Independientemente de los programas en sí, porque yo, digamos, puedo comparar dos programas, los corro en mi compu, veo cuánto tardan y ahí comparo, digamos, prácticamente, empíricamente, cuál es mejor que otro, ¿no? Pero cuando tenés un programa corriendo, en realidad hay un montón de variables, por ejemplo, qué computadora está corriendo, etcétera, que pueden influir en el tiempo que tarda, ¿no? Entonces, como nosotros lo que queremos es, independientemente de un programa en sí, un algoritmo, qué tan bueno es, ¿no? Y poder comparar algoritmos, o sea, algoritmos, como te digo, búsqueda lineal y búsqueda binaria, ¿no? Digamos, como así, teóricamente. Y por otro lado, queremos predecir el comportamiento cuando aumenta mi problema, ¿no? Digamos, yo puedo correr en mi compu, no sé, búsqueda lineal para un array de tamaño 10. Pero ¿qué pasa si tengo un array de tamaño 1.000.000, ¿no? O si duplico mi problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se va a duplicar también el tiempo? ¿Va a crecer, digamos así, linealmente? ¿O de repente va a ser exponencial y de repente va a tardar muchísimo más de lo que estaba tardando, ¿no? Entonces, como a partir de esas preguntas, no solamente en tiempo, sino también en espacio, ¿no? Digamos, de cuánto puede llegar a consumir. Pero a partir de esas preguntas es por qué tiene tanto valor el tema de preguntarse la eficiencia de un algoritmo, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos decimos bien, nos preguntamos, ¿cómo vamos a medir eso, ¿no? Entonces ahí surge esto de la complejidad, el orden de crecimiento, la notación Vigo, que en definitiva es como una herramienta teórica que nos permite justamente eso, ¿no? Nos permite describir, ¿no?, el comportamiento de un algoritmo en función del tamaño del problema y además nos permite como agrupar algoritmos, porque nosotros podemos decir, bueno, este grupo de algoritmos se comporta más o menos igual en cuanto a tiempo o espacio. Nos permite, bueno, compararlos, ¿no? Porque podemos decir, bueno, este es mejor que tal otro, y describirlos, ¿no? Entonces, estas herramientas, ¿no?, teóricas, lo que hacen es siempre, digamos, o al menos la anotación esta Vigo es, bueno, tomamos siempre el peor escenario posible, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, si tenemos una búsqueda lineal, nosotros qué queremos, qué pensamos? En el caso de tengo el elemento que estoy buscando al principio o pensamos el caso de tengo el elemento que estoy buscando al final. No, vamos a pensar el peor caso, o sea, voy a tener que recorrer todos los elementos, ir hasta el final hasta encontrar el elemento que estoy buscando, ¿no? Entonces, en definitiva, en ese sentido, digamos, ese es el caso de búsqueda lineal, pero por ejemplo, el caso de, eh, digamos, búsqueda binaria también, digamos, siempre vamos a pensar el peor caso, el caso de que, bueno, voy a tener que hacer todas las divisiones del array hasta encontrar mi elemento, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado siempre consideramos el peor caso y además lo que hacemos es siempre contamos la cantidad de operaciones y buscamos una función, ¿no?, que nos dice, bueno, eh, en función del tamaño de mi problema, ¿no?, o del tamaño del input, ¿cuál va a ser la cantidad de operaciones que voy a tener que hacer, ¿no? Y buscamos una cota superior para esa función, ¿sí? O sea, digamos, buscamos acotar esa función. ¿Hasta acá se entendió? Hasta acá fue repaso, fui muy rápido. Eh,
pero entiendo que son todas cosas que ya se vieron en teórica y nada, eso. ¿Se entendió? Bien. Cualquier cosa, si hay alguna duda, me paran, comentan por el chat y lo vemos, ¿sí? Bien. Entonces, ahora pasamos un Kahoot. Eh, nunca hice esto del Kahoot, así que puede ser que salga mal, pero entiendo que se tienen que ir sumando al Kahoot con este código. Ya les digo, es mi primera vez con el Kahoot, así que puede ser que salga cualquier cosa. Pero bueno, los voy esperando hasta... Ah, no voy a hacer... Acordate de compartir la pantalla de Kahoot cuando pasen las preguntas. Así no te pasa como a Jorge que no veíamos las opciones. Pero ahora lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí, sí, ahora sí, pero no sabía si Ah, capaz cambiabas de pantalla, no íbamos a ver las preguntas nosotros, por eso. ok, sí, 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 genial. Debería haberles pasado el Kahoot para que se vayan sumando en el intervalo. Así no pasa este momento en que yo no hablo y nadie habla. Eh, pero nada, estamos 63 en el Kahoot. A ver si se suman alguno más. Alguien más, perdón. Bueno, 64 dale que hay 93 personas conectadas al Meet. No sé si hay 30 y pico que están en cualquiera, pero bueno, no importa. Avisen, los espero, les doy unos minutitos más, así se suman. Bueno, entre todas las boludeces que están comentando en el chat, acá Martín pregunta, eh, bueno, acá Martín pregunta, la anotación Big O no tenía también una consideración de mejor caso, la cota inferior creo que era. Sí, hay, digamos, al igual que está la anotación Big O, que toma el peor caso y que busca una cota superior, hay otras notaciones que, que buscan en definitiva o el caso promedio o una cota inferior, pero no las vemos en el curso. Digamos, nosotros siempre consideramos el caso, el peor caso posible, que es este, el de la anotación vivo. Bueno, bien. Arranco con el Kahoot. Es que sí, es preferible ser negativo y pensar el peor caso que pensar el mejor caso y después, nada, encontrarte con un problema. Bien, estamos 74, así que arranco con la primera. Son sencillas, pero nada, como para entrar un poco en calor, ¿sí? Teorema maestro, análisis de complejidad. Ahí estoy compartiendo. Bien, ¿cuánto cuesta obtener el primer elemento de un array? O sea, debería ser muy fácil. Espero que tienen, no sé, 30 segundos, 20 segundos, no sé cuánto, pero espero que les salga, que todos respondan bien. 73 respuestas, creo que éramos 70. Bueno, ni idea cuántos éramos, pero ahí va, muy bien. Todos respondieron bien, menos uno que respondió ON. Ahí vamos a ver por qué. Tenemos acá, presentar.
Obtener el primer elemento de un array es, en definitiva, una función así, ¿no? Ahora, sí, es una boludez la pregunta, pero vamos a ver bien por qué, ¿no? Eso de uno. Entonces, acá tenemos una operación, ¿no? Digamos, teóricamente, nosotros decimos, bueno, acá tenemos una operación y si hay una operación, significa que t de n es igual a 1, ¿no? Es decir, el tiempo que toma esta función es igual a 1. Y nosotros podemos decir entonces que podemos acotar esta función con 1, ¿no? Es decir, con o de 1. Podemos decir que esta función 1 es o de 1. ¿Por qué? Porque en definitiva, teóricamente, lo que pasa es que para la función t de n, o sea, para la función 1, nosotros podemos decir que existe un c tal que se cumple que 1 por c es mayor o igual que 1, ¿no? Con esto nos referimos a que es o de 1, ¿no? Entonces, a partir de un n0, ¿no? Pero en definitiva, en este caso, el n0 no nos importa porque como ni siquiera nuestra función depende de un n, siempre es 1, ¿sí? Entonces, con esto es lo que nos hacemos referencia cuando decimos que es o de 1, ¿sí? Pasamos a la siguiente pregunta, que también probablemente sea muy fácil, pero como para ir entrando en calor, ¿cuánto cuesta sumar los primeros dos elementos de un array? Bueno, acá hubo un poco más de dudas, pero sí, también eso de 1. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a presentar acá. Sumar los primeros dos elementos de un array, ¿no? Va a ser una función de este estilo, ¿no? Entonces, en definitiva, acá vamos a tener, supongamos, tres operaciones, no sé, esta operación y esta operación, la de sumar, ¿no? Y entonces vamos a poder decir que t de n es igual a 3, por ejemplo. Entonces, ¿por qué podemos decir que 3 es o de 1? ¿Por qué? Porque justamente nosotros podemos encontrar un c tal que 1 por c, ¿no? El 1 es por este 1 que está acá, es mayor o igual que 3. En este caso, por ejemplo, con c igual a 3 se cumple, ¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos decir que sumar los primeros elementos es, c es una constante, ¿sí? Podemos decir que sumar los primeros dos elementos es o de 1, ¿sí? También podría ser o de 2, sí, es correcto. ¿Por qué? Porque de hecho cumple, ¿no? Si nosotros acá ponemos 2, podemos encontrar un c, por ejemplo, 2, que cumple con esto, sí, es cierto. Pero en general nosotros lo que tratamos de hacer es buscar la cota, la mejor cota, ¿no? Entonces, si nosotros decimos 1, va a ser más interesante, nos va a dar más información que decir ponele 2 o decir ponele que es O de n, ¿no? Porque también podríamos decir que es O de n, porque de hecho 3 va a ser menor o igual que n por ejemplo, por 3, ¿no? Para un n0 mayor a 1, ¿no? Entonces, también sería O de n, pero a nosotros nos aporta más información decir que es O de 1 que decir que es, por ejemplo, O de n, ¿no? O n cuadrado o lo que sea, ¿sí? Pasamos a otra más, también probablemente sencilla, pero ¿cuánto cuesta imprimir todos los elementos de un array? Muy bien, todos respondieron a ADN, que está bien, o casi todos menos uno. Eh, Vamos a ver qué pasa. Este va a ser el código, ¿no? Entonces, o algo de este estilo, o sea, siempre puede variar el código, pues en definitiva lo que evalúa, digamos, la notación son algoritmos, entonces este código puede cambiar, pero más o menos va a ser parecido. ¿Cuántas operaciones va a haber? Y bueno, vamos a tener una operación al principio que va a ser inicializar este valor i con 0, y después en cada iteración vamos a tener estas tres operaciones, ¿no? Entonces,
vamos a poder decir, por ejemplo, que TDN va a ser igual a 3 operaciones por n. ¿Por qué? Porque estas 3 operaciones se van a hacer en todas las iteraciones, ¿sí? Más 1, ¿no? Que es esta operación que hacíamos al principio, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que TDN es igual a 3n más 1 y podemos decir que esto es ODN. ¿Por qué podemos decir que esto es ODN? Porque, como les decía, podemos, usando la misma lógica que veníamos usando para los casos anteriores, podemos decir que podemos encontrar un C tal que 3n más 1 es menor o igual que n por c, ¿no? Siendo c una constante, ¿sí? Por ejemplo, si c es igual a 4, para cualquier n mayor a 1, para cualquier n mayor a 1, se va a cumplir, o sea, a partir de un n ser igual a 1, se va a poder cumplir esta condición. Entonces podemos decir que era que TDN, es decir, que el algoritmo este es ODN, ¿sí? Esto es de un lado teórico, pero siempre nosotros, digamos, en la práctica no vamos a hacer esto porque realmente es una página, puedes estar haciendo esto con cada uno de los algoritmos que te cruzas, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que vamos a hacer es, vemos algo como más, hay como algunos tips, ¿sí? Entonces, por un lado, si... Ahora respondo a cada una de las preguntas, pero por un lado, si nosotros tenemos un tiempo, ¿no? Por ejemplo, que es O de n más 2, lo que se puede hacer es descartar todos los números que suman o restan, ¿sí? Entonces, O de n más 2 va a ser igual a O de n. También podemos descartar todos los números que multiplican. Por ejemplo, O de 2 por n va a ser igual a O de n, ¿sí? Y también podemos descartar eh, los términos que no son significativos, digamos, los términos menos pesados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un polinomio de este estilo, ¿no? El exponente de este 2 va a ser este término mucho más pesado que estos dos, ¿no? Entonces, a medida que crece, lo que va a terminar pasando es que este n cuadrado le va a terminar ganando a este n y a este 2, entonces va a terminar siendo despreciable. Entonces podemos decir en la práctica que es O de n al cuadrado. Todos estos tips se pueden fundamentar, entre comillas, teóricamente usando lo mismo que veníamos aplicando hasta recién, pero en la práctica a nosotros nos sirve hacer esto y decir, bueno, vemos acá un 2 que suma y descartarlo directamente y se hace mucho más fácil hacer las cuentas, ¿sí? Acá Agustín pregunta, ¿se puede comparar algoritmo de la forma O de 1 es mejor que O de 2 o decimos que son iguales en complejidad? En definitiva, no tiene tanto sentido comparar, decir O de 2 es mejor que O de 1, porque lo que pasa es, siempre nosotros tratamos de abstraernos de la implementación. Entonces puede ser que vos tengas una implementación en el cual vos hagas 2 operaciones y hay otra que hagas una operación. Pero en la teoría, los algoritmos van a ser los mismos. Y lo mismo, puede ser que un algoritmo te tarde un poco más en una computadora o en otra, pero en definitiva el algoritmo en sí, la complejidad va a ser más o menos la misma, ¿sí? Entonces, como para aislarnos lo más posible, ¿no? de las implementaciones, lo que nosotros decimos es no tiene tanto sentido comparar tan en detalle un O de 1 versus O de O de 2, porque en definitiva es lo mismo, ¿sí? Eh, si tenemos algún ejercicio de complejidad, podemos usar esto. En realidad no van a tener ejercicio de complejidad, pero sí van a tener que justificar la complejidad de las funciones que implementen y sí van a poder usar esto directamente. Nadie les va a pedir que justifiquen teóricamente como veníamos haciendo antes, pero simplemente servía como introducción como para entender realmente cómo funciona, ¿sí? Bien, avanzo. Ahora, ¿qué pasa si queremos calcular, imprimir una matriz, ¿no? Nosotros tenemos, si digamos, viéndolo así como más en la práctica. En la práctica lo que vamos a decir es, bueno, tenemos una matriz que es de n por m, ¿sí? Y primero lo que vamos a tener que hacer es recorrer las n columnas y después vamos a tener que recorrer las m filas, ¿sí? Entonces, primero vemos este for y decimos, bueno,
vamos a tener n por, porque en definitiva esto va a recorrer, digamos, n veces todas las columnas, y adentro va a hacer algo, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que hace adentro? ¿Cuál es la complejidad de lo que hacemos acá adentro? Bueno, la complejidad de lo que hacemos acá adentro es O de m por algo. Entonces vamos a tener O de n por m por la complejidad de esto que tenemos acá adentro. Y nosotros podemos asumir que digamos que el printf es O de 1, entonces podemos decir que el algoritmo este es O de n por m, ¿sí? Que es lo que había comentado Alan. Pero si se fijan, no es necesario entrar en detalle y decir, bueno, acá tenemos 3, 4 operaciones o lo que sea. Nos sirve, digamos, así a grandes rasgos, poder decir, bueno, este algoritmo es O de n por m, ¿sí? Y está bueno esto de lo que comentó Alan, de que definir, ¿no?, la complejidad en función de las variables del problema. En este caso, nuestra matriz es de n por m, entonces lo que nosotros queremos es definir la complejidad en función de eso. Entonces, siempre cuando ustedes definen la complejidad, es importante, por un lado, que la definan en función de variables del problema y que aclaren qué significa m, n y qué significa m, y por otro lado es que justifiquen todas las funciones que ustedes no implementaron y que no saben la complejidad, digan cuál es la complejidad que ustedes asumen. Por ejemplo, en este caso, el printf, ustedes ponen, asumimos que la complejidad es tanto, ¿no? Para poder justificar esto, porque de repente si acá tienen otra función, una función f que sería, digamos, digamos, que sea O de n, ponele, esta función no va a ser O de n por m, ¿sí? Entonces, van a tener que justificar y explicar cuál es la complejidad de esto, ¿sí? Si m es mayor que n, ¿sería O de m? No, sigue siendo O de m por n, porque en definitiva son variables del problema, digamos, no son constantes que nosotros podemos ir como descartando, ¿sí? Entonces, son variables del problema y como cuando vos tenés una función que tiene dos variables, o digamos, sí, dos variables, que el resultado va a estar dado en función de esas dos variables, en este caso también tu tiempo va a estar dado en función de esas dos variables, ¿sí? Porque es como eh, los dos ejes en los que pueden ir variando tu input, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Sí, digamos, si vos sabés que m es mayor que n, vos vas a poder acotar, por ejemplo, a O de m al cuadrado, ¿no? Pero siempre te va a dar igualmente más información decir que es O de n por m, por eso te va a convenir igual. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No. Bien, perfecto. Entonces, avanzamos. Pasamos a la recursiva, ¿no? En definitiva, hasta ahora vimos cómo calcular, ¿no?, o cómo llegar a la complejidad de funciones que son iterativas, ¿no?, que no son recursivas. Entonces se hace mucho más fácil, o se puedes ver a simple vista, sin hacer muchas cuentas, cuál es la complejidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente tenés una función de este estilo, ¿no? Ustedes la ven y ¿cuál dicen que es la complejidad? ¿Alguno quiere tirar acá por el chat? Bien, acá Marcos dice O de n. ¿Alguien más quiere hacer alguna apuesta? O de i, dice Tomás. Está bueno lo que dice Tomás, porque en definitiva, como les decía, la define en función de una variable del problema. Si vos podés decir que es O de n, pero vas a tener que decir que O de n, donde n es igual a i, ¿no? Eh, pero al decir O de i, bueno, directamente la definís en función de variables del problema. Bien. Entonces, sí, efectivamente es ODI, ¿no? O ODN, ¿no? Digamos, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque puedes ver a simple vista que lo que hace la función es, eh, va agarrando tu I, ¿no? Y en cada llamada recursiva le resta 1, ¿no? Entonces acá le restas 1 y la vuelve a llamar, hasta que llega a 0. Entonces, en definitiva, lo que va a pasar es va a restar I y veces. En definitiva, va a restar 1 y veces hasta que llega a 0. Entonces, cuando llega a 0 corta y bueno, ahí va a terminar. Entonces, puedes decir que es ODN. Así, intuitivamente, puedes ver eso, ¿sí? O pueden ver eso. Ahora, teóricamente, ¿no? Eh,
Sí, acá lo que dicen está bien y tienen razón. Si fuera negativo, nada, rompe esto, ¿no? Digamos, no rompe directamente, independientemente, bueno, si hace overflow o no hace overflow, eso va a depender del sistema operativo, pero nada, en definitiva, no, la función espera, tiene como precondición que i sea positivo, ¿sí? O mayor a cero, mayor o igual que cero, ¿sí? Pero bien, no, digamos, es irrelevante, digamos, como para el análisis del temporal, ¿no? Si es mayor que cero y menor que cero, digamos, asumimos que es mayor que cero, ¿sí? Mayor o igual que cero. Bien, entonces, teóricamente, digamos, nosotros podemos ver esto intuitivamente. Ahora, teóricamente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos definir algo que se llama ecuación de recurrencia, ¿no? Que la ecuación de recurrencia, en definitiva, como eh, siendo así como no muy formal, ¿no? Podemos decir que es una ecuación en la cual mi función está definida en función de mi misma de mí mismo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la función t de n está definida también en función de la función esta t, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos la función t de los dos lados, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo llegamos a esta ecuación de recurrencia? Bien, lo que podemos hacer es decimos, bueno, tenemos estas operaciones que son O de 1, y después tenemos una operación, que es que va a ser t de n menos 1. ¿Por qué t de n menos 1? Porque si nosotros decimos que la función esta va a costarnos, ¿no? T de n, la función esta, donde mi i va a ser más chico, digamos, en 1, digamos, si el input el tamaño de mi problema era i, acá lo achicamos en 1, acá cuando lo que me cueste resolver esto va a terminar costando t de n menos 1, ¿no? Porque en definitiva yo achiqué mi problema en 1, ¿sí? Entonces, podemos decir que t de n va a ser igual a O de 1, ¿por qué? Porque estas dos operaciones son O de 1 más t de n menos 1, ¿sí? ¿Acá vamos bien? Sí. Bien. Ahora, tenemos esta ecuación de recurrencia. ¿Cómo llegamos ahora a que t de n es igual a O de n? Bueno, tenemos que podemos ir expandiendo los términos, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá decimos que t de n es igual a O de 1 más t de n menos 1. Pero como sabemos que t de n es igual a O de 1 más t de n menos 1, entonces sabemos también que t de n menos 1 es igual a O de 1 más t de n menos 2. Y entonces también sabemos que t de n menos 2 es igual a O de 1 más t de n menos 3, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar en un momento a que acá de este lado estamos restando n, entonces nos queda t de 0. ¿Y qué va a pasar cuando acá nosotros restamos n? Si se fijan, por cada vez que nosotros restamos 1, acá sumamos 1 de 1. Entonces acá vamos a tener n términos o de 1. Entonces nos va a quedar o de, en realidad n por O de 1 más t de n menos n, que esto en definitiva es O de n, ¿sí? Digamos, así es como pueden llegar, de alguna manera teóricamente, a que es O de n. Bien, todo esto en definitiva sirve ¿para qué? Para introducir un poco la noción de ecuación de recurrencia, ¿sí? Y obviamente, si ustedes en algún parcelito se chocan con un problema de este estilo, que es recursivo, hay, digamos, dos casos. Si lo pueden resolver, si es un problema de edición y conquista, que es lo que vamos a ver ahora, lo van a tener que justificar usando teorema maestro, que es lo que vamos a ver ahora. Si no es un problema de edición y conquista, van a poder justificarlo de dos formas. Por un lado, así como intuitivamente con palabras, o por otro lado, con algo un poco más formal de este estilo. Siempre depende del caso, siempre capaz es un poco más clara la explicación formal, pero también lo pueden explicar intuitivamente. Obviamente, si tienen un problema de edición y conquista, van a tener que justificarlo. Primero va a ser muy difícil justificarlo intuitivamente porque a menos que veas la matrix, no vas a poder, no lo van a poder justificar, o sea, yo tampoco puedo y no sé si es posible, digamos, pero en definitiva lo más fácil para ustedes y para todos va a ser justificarlo usando teorema maestro, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Es decir, si nosotros ahora tenemos problemas
de recursividad, pero que son del estilo de división y conquista, podemos aplicar este teorema. Bien, ¿qué es un problema de división y conquista? ¿No? ¿Alguno quiere comentar por el chat o por voz qué es? Dale, alguien que se anime. Cuando divisa el problema en problemas más chicos. Muy bien. Sí, justamente, digamos, la idea de división y conquista es esa, ir dividiendo el problema en problemas más chicos. Pero justamente es dividiendo, porque vos podés decir, sí, acá yo también estoy achicando en cada iteración el problema, pero lo estoy achicando, en realidad estoy sacándole un pedacito y dejando como todo el resto para resolver. En los problemas de división y conquista yo lo que hago es divido el problema directamente y después resuelvo cada parte más chica, ¿sí? Entonces, Sí. Creo que la clave está en sí. que dividir es una proporción. Por más de que saques 50 elementos, sigue sin ser división y conquista, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Como vos decís, la idea es dividir, ¿no? Y justamente como proporcionalmente, digamos. Me puedo quedar con 2 mitades, 2 tercios, 1 tercio, digamos, dividirlo en tercios, dividirlo en mitades, dividirlo en cuartos o lo que sea, pero siempre como dividirlo en partes iguales, ¿sí? Bien. Entonces, justamente como estoy dividiendo y después resolviendo esos problemas que divido, la ecuación de recurrencia va a quedar en algo de este estilo. ¿Por qué? Porque por un lado yo voy a tener las partes en lo que divido, ¿no? Entonces voy a decir, voy a resolver problemas de este tamaño, de T de n sobre b, donde b es las partes iguales en las que estoy dividiendo el problema, ¿sí? Pero a su vez, cada una de estas cosas yo las voy a tener que resolver. Entonces, por ejemplo, voy a tener una que es ¿cuántas llamadas recursivas hago? En definitiva, ¿cuántos de esos problemas más chicos resuelvo o tengo que resolver? Y además, yo voy a tener, por ejemplo, un O de n a la c, que esto lo que me define es cuánto me cuesta después decidir qué problema me quedo o unir todos esos problemas, todas las soluciones que obtuve, después unirlas. Entonces, es el costo que tengo fuera de las llamadas recursivas. ¿Está bien? Bien, ¿hasta acá se entendió? Bien, hasta acá lo que tenemos es una ecuación de recurrencia. Cuando tenemos una ecuación de recurrencia podemos aplicar teorema maestro. Que el teorema maestro, ¿qué es lo que me dice? Me dice, bueno, tenés esta ecuación, tenés las variables a, b y c, ¿sí? Que c es el exponente de este polinomio, ¿sí? Lo que vas a hacer es hacer logaritmo en base b de a. Y fíjate, si es menor que c, si es igual que c o si es mayor que c. Si es menor que c, tu complejidad va a ser O de n a la c. Si es igual que c, tu complejidad va a ser O de n a la c por logaritmo de n. Si es mayor que c, tu complejidad va a ser O de n a la logaritmo en base b de a. ¿Sí? Este es un teorema, si quieren buscar la demostración la pueden encontrar en la bibliografía, pero en la práctica la idea es que ustedes apliquen el teorema este y no necesariamente que lo demuestren o lo que sea, pero a mí lo que me sirve pensarlo, ¿no? Es este caso y este caso son muy parecidos, el primero y el último. ¿Por qué? Porque el resultado va a terminar siendo n a la algo. Y si se fijan, ese algo es el máximo entre el logaritmo en base b de a y c. ¿Sí? Entonces, en este caso es O de n a la c. ¿Por qué? Porque c es mayor que el logaritmo en base b de a. Y en este caso es O de n a la logaritmo en base b de a. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base b de a es mayor que c. El último caso puede dar algo con coma. Sí, el logaritmo en base b de a puede llegar a ser algo con coma. Sí. Bien. En definitiva, estos dos casos que les comento es, en este caso, como así, como medio en la práctica, lo que podríamos decir es que, bueno, en este caso, este término termina pesando más que este término, y en este caso, este término termina pesando más que este término. ¿Sí?
O de n a la 1,5, sí, lo deberían dejar así. Sí, sí, esa sería la complejidad. Bien, si hasta acá se entendió, vamos a pasar ahora, volvemos al Kahoot. Lo tengo por acá. Bien, antes de volver al Kahoot, tenemos acá la búsqueda binaria. Todos se acuerdan cómo es búsqueda binaria, ¿sí? Y les voy a pedir ahora que me digan, vamos a pasar acá, ¿cuánto? Uy, no, no, esta la omitimos, esta ya la hicimos. Vamos con esta. ¿Cuál es la ecuación de recurrencia de búsqueda binaria? Dale que esta es más difícil, tienen que leer más, ya están tardando más en responder. Apúrense que les quedan 4 segundos, ¿eh? Bueno, acá hay, fue más parejo. La complejidad es Tn sobre 2 más O de 1. Vamos a ver ahora por qué es esa complejidad, ¿sí? Tenemos ahora, este es el código de búsqueda binaria, ¿sí? Tenemos una operación que es O de 1 y acá tenemos dos operaciones que son Tn sobre 2. Entonces ustedes me van a decir, bueno, este es O de 1 más 2 por Tn sobre 2. No. ¿Por qué? Porque están estos if, que me dicen es, solamente va a entrar a uno de estos dos casos. Es decir, me fijo si el elemento en el que estoy parado es mayor o menor, digamos, para qué lado me tengo que ir, y bueno, y ahí elijo si me voy para la izquierda o para la derecha. Entonces acá me quedo con una de las dos mitades, entonces termina siendo O de 1 por Tn sobre 2 más O de 1. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos la ecuación esta de recurrencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que aplicar el teorema maestro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor de A? ¿Cuál es el valor de B? Y bueno, medio que les estoy indicando con el puntero, pero ¿cuál es el valor de C? ¿Alguno me quiere escribir acá por el chat? O comentar, digamos, por voz, como quieran. A es 1, B es 2 y C es 1. Bien, Sí, cero. muy bien. 1, 2 y 0. Fíjense, este suele ser medio confuso porque siempre es el exponente del polinomio, ¿no? Entonces, acá es fácil confundirse, poner 1 y que te dé cualquier cosa, pero en realidad es n a la 0. Bien, entonces tenemos esto. Cuando aplicamos la regla, digamos, comparamos el logaritmo en base b de a con c, vemos que el logaritmo en base b de a, que es logaritmo en base 2 de 1, es igual que 0, y que justamente esto es igual que c. ¿Sí? Entonces, estamos acá en el primer caso, ¿sí? En este caso. En este caso, lo que hacemos entonces es decir, bueno, la complejidad va a ser O de n a la c por logaritmo de n, ¿sí? Como n a la c, como c es 0, esto va a ser 1, y entonces decimos que la complejidad de búsqueda binaria es O de 1. Bien. Ahora tenemos otro problema, capaz un poco más complicado, que es Stush Sort, ¿sí? Es como un algoritmo de ordenamiento que no tiene, digamos, mucho sentido en la práctica, pero que lo que hace es dividir el problema en problemas que son 2/3 del tamaño original, ¿sí? Entonces, vamos a ir al Kahoot y vamos a ver qué me responden en esta. Esta es la más complicada de todas. Creo que les puse más tiempo en esta. No les puse más tiempo, un solete, bueno. Nada, la idea es que, bueno, que respondan cuál les parece que es la ecuación de recurrencia. Bien, respondieron, la mayoría respondió bien. Vamos a ver por qué es esa
ecuación de recurrencia. Lo que hace el algoritmo es dividir el problema en problemas de tamaño 2/3. Entonces acá voy a tener 3 llamadas de 2/3 n, ¿sí? Entonces, como son 3 llamadas, voy a tener 3 por t de 2/3 n, y lo que me va a costar, digamos, por fuera de las llamadas recursivas va a ser O de 1, ¿sí? Entonces, la complejidad va a ser, como dijeron, 3 por t de 2/3 n más O de 1, ¿sí? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C? A es 3, B es, no sé si 3 medios o 2/3, y C es 1. 3 Bien, medios acá. y 0, ¿no? Perdón, 0. Sí. Bien, A es 3, eso estamos todos seguros. B, hay algunos que dicen 2/3, otros que dicen 3 medios. Es 3 medios justamente porque lo que nos interesa no es el valor que multiplica, sino que es el denominador. Entonces, si nosotros pasamos esto como si fuera acá abajo, como dividiendo, nos quedaría dado vuelta la fracción esta, nos quedaría 3 medios. Entonces B va a ser 3 medios, y C, que también es fácil confundirse, es 0 porque esto sería n a la 0, ¿sí? Entonces tenemos algo de este estilo. Cuando aplicamos el teorema maestro, vamos a ver que tenemos logaritmo en base b de a es igual a, sería logaritmo en base 3 medios de 3, y esto es más o menos 2,7, y esto es mayor que c porque c es 0, ¿sí? Entonces Una en este caso... pregunta, Sí, perdón que te interrumpa. sí, obvio. ¿No era que B era tipo una proporción, la proporción del tamaño original con el que se llama recursivamente? Bien. Lo que pasa en realidad es cuando vos decís... dividís el problema en 3, o por ejemplo búsqueda binaria, ¿no? En búsqueda binaria vos dividís el problema en 2. Entonces, tu problema va a ser de tamaño, vas a tener 2 problemas de tamaño 1 medio, pero B no va a ser 1 medio, B va a ser 2, ¿está bien? Entonces, en este caso Ah, pasa lo ok. mismo. Claro. Vos vas a tener problemas de tamaño 2/3, pero en realidad tu B no va a ser 2/3, tu B va a ser 3 medios. Entonces, digamos, si lo pensás así, es el mismo caso. Lo que pasa es que es un poco más difícil de ver porque con el otro es claro que vos lo dividís en 2. ¿Está bien? En este caso, como es una fracción, es más difícil. Bien. Entonces, acá tenemos que el logaritmo en base b de a es 2,7, que es mayor que c. Entonces vamos a tener por teorema maestro que la complejidad va a ser O de n a la logaritmo en base b de a, que es como 2,7. Entonces nos queda O de n a la 2,7, que es justo el caso que estaban comentando arriba de qué pasa si da 1,5. Y dicen que es O de n a la 1,5. ¿Está bien? Bien. Si hay dudas, lo podemos ver al final de la clase. Creo que igual más o menos como que se fue entendiendo, pero si hay dudas lo vemos al final de la clase, pero no quiero seguir, digamos, comiéndome tiempo de las siguientes partes, ¿sí? Bien. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora vamos a ver... Bien, están viendo, ¿no? Sí. Vamos a ver un poco una demostración gráfica de esto que veníamos hablando. Digamos, hasta ahora yo les venía diciendo, bueno, hay algoritmos que son O de n cuadrado, algoritmos que son n log n, algoritmos que son log n, O de 1, O de n o lo que sea, pero ustedes hasta ahora en ningún momento vieron en la práctica realmente que se compruebe todo eso que venimos hablando, ¿no? Que se compruebe esa forma de agrupar algoritmos y etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, dijimos que sirve como para comparar algoritmos y agruparlos. Entonces, nosotros podemos decir que lo primero que vamos a hacer es graficar los tiempos teóricos, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, si nosotros tuviéramos comparar, no sé, qué dice, cómo se comporta log n con respecto a x, con respecto a x log x, con respecto a x
al cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos este gráfico que, como les decía, lo único que hace es graficar los tiempos teóricos y a medida que, si tuviera un problema de este estilo, cómo se comportaría a medida que crece la cantidad de elementos, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que, si se fijan, para un problema de tamaño 100, por ejemplo, digamos que no es muy grande, el tiempo teórico, digamos, el x cuadrado, es muchísimo más grande y hace parecer casi constante tanto a x como a x log x como a x cuadrado, ¿sí? O sea, claramente, cuando nosotros tenemos un problema que es x cuadrado, y vamos a tener que pensarlo, a ver si hay alguna forma de hacerlo mejor, porque en definitiva hay mucha diferencia con un problema de, por ejemplo, x log x, o como les decía, o de x, o lo que sea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros ahora comentamos el x cuadrado y comparamos x log x con log x? Y ahí vemos que va a pasar lo mismo de que toma muchísimo más tiempo este x log x, ¿sí? X log x, si lo comparás con o de x o log x ya de por sí ya parece casi que constante, ¿no? O sea, si se fijan está casi planchado ahí en 0. O de x, bueno, va creciendo un poquito más, pero x log x también ya se va bastante lejos. Entonces, esto nos sirve un poco como para comparar y ver así, cuando nosotros hablábamos de cómo se comportan y cómo crecen los algoritmos, como para que se den una idea de cuál es la diferencia realmente entre un algoritmo que es o de log n, o de n, o de n cuadrado, etc. ¿Sí? Bien. Otra cosa que vamos a hacer ahora es analizar los tiempos de búsqueda lineal y búsqueda binaria. Hasta ahora, ¿cuál es la complejidad de búsqueda binaria y búsqueda lineal? ¿Alguno me comenta por el chat? Búsqueda binaria es log de n. ¿Me repetís, perdón? ¿Búsqueda binaria es? Que es log de n. Ah, bien. Búsqueda binaria es log de n y búsqueda lineal es, como lo dice, O de n. Bien. Entonces, lo que hicimos acá es, vamos a graficar, por un lado, O de x, que es como el comportamiento teórico. Vamos a graficar también el comportamiento práctico, es decir, vamos a hacer, a medida que crece nuestro array, vamos a ir probando de 0 a 10.000 el tamaño del array. Vamos a ver cuánto tarda búsqueda lineal y cuánto tarda búsqueda binaria. El código, digamos, lo pueden ver. En definitiva, lo que hace es, por cada una de esas búsquedas, por cada tamaño, lo va a ejecutar 200 veces. ¿Por qué 200 veces? Porque puede pasar que en el medio, digamos, no necesariamente vos corres 2 veces el mismo programa y va a tardar lo mismo, ¿no? Porque pasan 1000 cosas en la computadora. Entonces, lo que hacemos es lo corremos 200 veces como para hacer un promedio y ver en promedio cuánto tiempo tarda para resolver un problema de ese tamaño, y eso lo vamos corriendo de problemas desde tamaño 100 hasta tamaño 1000, de 100 en 100, ¿no? O sea, un array de tamaño 100, un array de tamaño 200, un array de así, hasta 1000, hasta 10.000, perdón. Y eso lo vamos a resolver. Por un lado vamos a resolver búsqueda lineal y por otro lado vamos a resolver búsqueda binaria. Si graficamos, lo que vamos a ver es búsqueda lineal, se aproxima bastante, si se fijan, la tendencia es lineal, y se fijan acá con la función esta lineal, que se ajusta bastante. En definitiva, crece linealmente, y si lo comparás con búsqueda binaria queda prácticamente constante, ¿no? Digamos, este es el tiempo teórico, ¿no? Digamos, el log n, y acá abajo del log n también está el búsqueda binaria. Si se fijan, es prácticamente constante. Entonces, acá podemos ver que claramente búsqueda binaria le pasa el trapo. Es más, si se fijan,
para un problema de tamaño 10.000, búsqueda lineal tarda casi medio segundo, cuando en realidad búsqueda binaria tarda, no sé, 0, parece. Y vamos a comentar ahora, voy a correr de vuelta, comento búsqueda lineal y dejo solamente búsqueda binaria y vemos, se ve bastante choto, digamos, que no se ajusta tanto. Habría que probar haciendo más, ahí se ajusta un poco más. Ahí lo que hice fue que haga más búsquedas por cada n, que busca más veces que lo haga. Y ahí se ve que se ajusta bastante mejor. Y en definitiva, si se fijan, para un problema de tamaño 10.000, o sea, para un array de tamaño 10.000, tarda en el orden de los 0,004 segundos, cuando el otro tardaba en el orden de los 0,5 segundos. O sea, muchísimo menos, ¿sí? Esto también, como para que vean en la práctica de cuando nosotros hablamos de ODN o de log n, realmente cuánto representa, ¿sí? Bien, y por último vamos a ver el caso de selección versus merge sort y versus quicksort. Y acá, ¿alguno me tira cuál es la complejidad de cada uno? ¿Cuál creen que va a ser mejor? ¿Cuál creen que va a ser peor? Cuando hagamos este mismo gráfico, pero con esto. Creo que los dos tardaban n log de n, pero el n log de n de Quicksort era mejor. Y Ok. depende de la decisión que tomas de si eliges el pivote. Depende de cómo eliges el pivote de Quicksort. Ok, en principio, ¿selección va a ganar o no? No. No. Bien, selección sabemos que no va a ganar, ese lo Ese es el descartamos, cuadrado. que es n cuadrado. Y nos quedamos con merge sort y quicksort, que a nivel teórico, ¿no? Bajo los ojos teóricos, podemos decir que son más o menos iguales, ¿no? Pero ahora vamos a ver en la práctica qué es lo que conviene, ¿no? Que en definitiva, ¿qué es lo que conviene? Va a depender de, bueno, en principio, si corres merge sort y quicksort en computadoras distintas, va a tardar cosas distintas, pero además va a depender también de la implementación de merge sort y de quicksort. Como decían acá algunos, quicksort puede ser que dependa de la forma en que elijo el pivot. Lo puedo elegir un poco más inteligentemente o menos inteligentemente, y eso va a depender de qué también va a funcionar. O merge sort puede ser que esté haciendo una copia del array en cada llamada recursiva, entonces eso también va a influenciar. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Quicksort in place Bueno. suele ser más rápido que la alternativa, ¿no? Sí, sí, siempre que sea in place va a ser mejor. Bueno, no siempre, no quiero dar reglas, ¿no? Pero digo, en general es mejor. Bien, acá tenemos el gráfico. Como dijimos, selección es un claro perdedor. Lo tenemos por acá, que se va... bueno, tarda para un problema de tamaño 3000, tarda como 14 segundos, así que definitivamente no es... es el peor. Y vamos a probar ahora, vamos a comentar selección y vamos a ver solamente los tiempos. Bueno, se rompió todo. Vamos a volver a ejecutar esto. Uy, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ahí va a tomar un toque. Voy a comentar ahora. Explotó todo, ¿no? Ahí comenté selección para que haga más rápido esto. Bueno, ni idea que... acá esto. Faltó comentar esto. Ahí está. Y voy a comentar también el x cuadrado. Ahí va. Si graficamos, vemos que
En este caso ganó merge sort. ¿Por qué? Porque, como les decía, depende de la implementación. Pero si se fijan, a nivel teórico, más o menos los dos tienen una tendencia, la misma tendencia que tiene el valor este teórico x log x, ¿sí? O n log n, ¿sí? Así que en este caso ganó merge sort, pero pudo, depende obviamente de la implementación que hicimos. Perdón. Ganó quicksort, pero depende siempre de la implementación que haces de cada uno, ¿no? Digamos. En principio, teniendo los algoritmos estos implementados en Python de esta forma, quicksort es mejor que merge sort, pero podría haber sido al revés, ¿sí? Pero bien, en principio, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Pasamos ahora a un problema que les planteó Martín en la teórica, que es ¿qué conviene? ¿Hacer K búsquedas lineales o ordenar y hacer K búsquedas binarias? ¿Qué me responden a este problema? Bueno, están reentrenados, dijeron acá dos, depende. Muy bien. Sí, depende, es lo que quería escuchar. ¿De qué depende? Bueno, vamos a ver, ¿no? K búsquedas lineales o ordenar y K búsquedas binarias. ¿Cuánto cuesta? Digamos, intuitivamente, ¿de qué va a depender? ¿No? Digamos, obviamente va a depender de la cantidad que sea acá, ¿no? Pero intuitivamente, si yo tengo que hacer algo que me cuesta mucho, ¿no? Y yo voy a ver cuál es mi beneficio, o sea, si después, o sea, si tengo que ordenar mi habitación, ¿no? Y sí, es una paja ordenar la habitación, pero bueno, si después voy a tener todo ordenado y va a ser muy fácil encontrar las cosas, va a ser mejor ordenarlo, ¿no? Y voy a poder, encontrar las cosas todas las veces que quiera, las voy a encontrar más rápido. Pero ahora si tengo que ordenar y va a ser un laburo re grande, y después es solamente para buscar una remera que la puedo encontrar, la encuentro, definitiva, no va a valer tanto la pena. Entonces, obviamente, cuanto más búsquedas binarias o cuantas más búsquedas haces, más sentido va a tener ordenar, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poco en la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que conviene? ¿Cuál es la complejidad de ordenar? Ahí les spoileé, pero que alguno me tire cuánto es. N log n, ordenando bien. Bien. N log n. Y si quiero hacer búsqueda binaria, ¿cuánto me cuesta? Log n. Bien. Y si quiero hacer cada búsqueda binaria, va a terminar costándome K log n. Y por otro lado, del otro lado lo que tengo es, bueno, quiero hacer búsqueda lineal. Si tengo que hacer K búsquedas lineales, ¿cuánto me va a costar? K por n. Muy bien, K por n. Entonces, tenemos este escenario. O sea, por un lado tenemos este término, por otro lado tenemos este término. Queremos saber cuál me conviene dependiendo de K, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a probar los extremos. ¿Qué pasa si K es muy chico? ¿No? Si K es muy chico, por ejemplo, si K es 1, si tengo que hacer solamente una búsqueda. Bueno, si tengo que hacer una sola búsqueda, reemplazo acá, digo, bueno, K es igual a 1, tengo n log n más log n, va a ser mayor que O de n, ¿sí? En definitiva, n log n ya de por sí ya es mayor que O de n. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y quiere decir que me va a convenir, voy a agarrar acá el puntero, me va a convenir hacer las K búsquedas lineales, ¿sí? Este es el caso de tener un K muy chico, o sea, por ejemplo, K igual a 1. Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo un K muy grande? Si yo tengo un K muy grande, tan grande, que hace que n se vea como una constante, ¿no? Lo que va a pasar es que yo acá, este n log n, si n es una constante, este n log n va a también ser una constante asterisco. Este log n también va a ser una constante, digamos, va a ser un log de una constante que también va a ser una constante, pero una constante más chica. Y por otro lado acá vamos a tener un K por una constante, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que vamos a ver es que
este K log constante va a ser menor que este K constante, ¿sí? Entonces le va a terminar ganando el caso que es ordenar primero y después hacer K búsquedas binarias, ¿sí? ¿Se entendió acá? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Bien, perfecto. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa en el medio, no? Digamos, ¿a partir de qué momento me conviene hacer ordenar? Que ¿A partir de qué momento prefiero, hasta qué momento prefiero seguir haciendo las búsquedas lineales? Bueno, tenemos... ¿por qué es constante n log n? Pues en definitiva, n es constante, entonces yo voy a tener constante por logaritmo de una constante, que va a ser un término constante que a medida que crece n, esto va a terminar siendo, digamos, como despreciable, ¿no? Digamos. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ahora, ¿cuál es el punto intermedio? ¿A partir de qué momento empiezo a preferir ordenar? ¿No? Entonces, vamos a tener estos términos y básicamente queremos encontrar cuándo se igualan. Bueno, hacemos operaciones, pasamos el K para acá. Cuando pasamos el K se te va y queda acá dividiendo K. Después pasamos el log n restando para acá. Y ahora pasamos el K multiplicando y volvemos n menos log n para este lado y nos queda algo de este estilo, ¿sí? O sea, acá, ¿cuándo encontramos el punto de ese intermedio? Cuando K es igual a esto, ¿sí? Que en definitiva podemos ahora dividimos el n en todos lados, entonces este n se me va y dividimos n acá abajo, entonces este n me queda 1 y acá me queda el logaritmo de n sobre n, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto último? ¿Por qué? Porque cuando n sea muy grande, digamos, a medida que crece n, lo que va a empezar a pasar es que este logaritmo de n sobre n, esto va a terminar siendo muy chiquito en comparación a todo, ¿no? Digamos, va a tender a 0 esto, ¿sí? Y como tiende a 0 eso, esto va a terminar tendiendo a k igual a log n. Entonces, como esto se va a hacer muy chico, esto me va a quedar 1 menos algo que es casi cercano a 0, entonces esto me va a quedar log n, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto S en el cual me empieza a convenir ordenar? Va a ser más o menos cuando K sea igual a log n, ¿sí? Entonces, hasta acá me dicen, no te quiero nada, bueno, vamos a verificarlo, ¿no? Entonces, también tenemos acá Python al rescate. En definitiva, lo que hicimos fue decir, bueno, supongamos que tenemos, acá dice 30.000, pero en realidad serían 600.000 padrones y queremos hacer ir probando, ¿no? K búsquedas en esos 600.000 padrones, ¿sí? Entonces vamos a ir probando cantidad de búsquedas y bueno, vamos a probar primero con una búsqueda, después con 10 búsquedas, después con 20 búsquedas, 0 búsquedas, 10 búsquedas, 20 búsquedas, así hasta 100, ¿no? Entonces de 0 a 100, yendo de 10 en 10. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando hacemos eso, vemos acá que tenemos en un eje cantidad de búsquedas y por otro lado el tiempo que tarda en esas búsquedas. Y acá tenemos el caso de hacer K búsquedas lineales, o sea, acá queremos hacer, si acá hacemos 20 búsquedas lineales, tarda esto, si acá hacemos 40 búsquedas lineales, tarda esto, si hacemos 60 búsquedas lineales, tarda esto, 80 búsquedas lineales, tarda esto. Y este es el caso de, bueno, ordenamos y hacemos 20 búsquedas. Ordenamos y hacemos 40 búsquedas. Ordenamos y hacemos 60 búsquedas. Siempre binarias, ¿sí? Entonces acá comparamos y decimos, ¿qué es lo que me conviene? Y evidentemente, para el caso, por ejemplo, de 60.000 padrones, ¿no? O sea, buscar dentro de un array de 600.000 padrones o 600.000 cosas, y se puede ver bastante bien que casi siempre me conviene hacer la búsqueda binaria, ¿no? ¿Se ve claro eso? Que es justamente lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué representa este punto? Este punto, justamente, la intersección,
representa eso que decíamos de a partir de qué punto me empieza a convenir hacer las búsquedas binarias, porque si se fijan acá, me sigue conveniendo hacer búsqueda lineal, ¿no? Pues sigue estando abajo, pero a partir de cierto punto empieza a convenir hacer búsquedas binarias, ¿sí? O sea, ordenar y hacer búsqueda binaria, ¿sí? Y veamos ahora, si graficamos, acá lo que grafiqué fue log n, es decir, log de la cantidad de padrones que tenía, que eran 600.000, y podemos ver justamente que ese log n, log de 600.000, que es log de 600.000, da 5,7, está más o menos coincide con el momento en el cual se intersectan las dos curvas, ¿está bien? Es decir, comprobamos como empíricamente que esa cuenta que hicimos, que parecía medio chamullo, es cierto, digamos, más o menos da que a partir de ese valor empieza a convenirme hacer, ordenar y hacer las búsquedas binarias. Entonces, si ahora les pregunto, ¿qué conviene si ordenar y hacer búsqueda binaria o si hacer búsquedas lineales? ¿Qué me van a responder? ¿Me responden ahora en el chat? Depende, muy bien. ¿Y de qué depende? Depende del K. El tamaño de K en relación a N. Exacto, el tamaño del K, y a partir de qué valor de K, más o menos voy a preferir hacer ordenar y búsqueda binaria. Cuando K es mayor que el logaritmo de N. Muy bien. Bien, entonces hasta acá llegó mi tarea y los dejo con Tomás, que les va a hacer un repaso de estructuras enlazadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver. Ay, Mati, dejo de... Dale. Ahí está. A ver, ¿se ve ahí? Sí, se ven. Impecable. Bueno, un segundo que cambio. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer un repaso de estructuras enlazadas, que es más o menos lo que estuvieron viendo hoy con S en la teórica, pero bueno, vamos a hacer un repaso corto como para reforzar un poco lo que estuvieron viendo. Entonces, las estructuras enlazadas las podríamos pensar como un tren, en donde cada vagón guarda un dato y está conectado con el siguiente vagón del tren, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, vendría a ser el primer vagón del tren, que guarda un dato y está conectado con este vagón, que es el siguiente, que también guarda un dato y está conectado con el siguiente, ¿no? Y se termina formando como un tren o una cadena de datos. Entonces, un esquema un poco más parecido a lo que van a tener que hacer ustedes de esto sería este, en donde lo que recién veíamos como estos vagones son estas cajitas que se llaman nodo, ¿no? Cada nodo guarda el dato este que estábamos viendo y la conexión con el siguiente nodo de la estructura. En este caso lo vamos a guardar como una referencia o como un puntero, no sé, al siguiente nodo, ¿no? Entonces, nada, es literalmente eso, el dato y el puntero. Una operación que podríamos querer hacer sobre la estructura es, por ejemplo, agregar un elemento al principio. Fíjense que este sería el primer nodo, porque no hay ningún otro que apunte a este, y este vendría a ser el último, porque apunta a null, ¿no? Entonces, así podemos saber que llegamos al final, cuando el nodo apunta a null, no tiene siguiente. Entonces, para agregar un elemento al principio, lo único que tendríamos que hacer es, con el dato que recibimos, crear un nodo nuevo y enchufarlo, literalmente, al que era el primer nodo de la estructura, ¿no? Teníamos el primero, hacemos que el nodo nuevo apunta al primero y actualizamos la referencia o donde teníamos guardado el primer nodo, decimos que el nodo primero es este que estamos insertando. Y para agregar un elemento al final, que es, por ejemplo, lo que van a tener que hacer en la cola, en colar, agregar un elemento al final de la estructura, van al último y directamente le enchufan, en vez de null, el nodo nuevo que están insertando, ¿no? Y este, como es el nuevo último, pasa a apuntar a null. Y nada, nos queda la estructura con... bien. Entonces,
Acá, esto sería cómo se define el nodo en C, ¿no? Fíjense que es nada más el puntero al dato que estamos guardando, que lo guardamos como puntero genérico para no limitarnos a ningún tipo de dato específico, y el puntero al siguiente nodo, que lo escribimos como struct nodo. Todavía no lo podemos poner como nodo T, aunque acá está el typedef, porque estamos adentro de la estructura, de la creación de la estructura. Entonces, por única vez usamos struct nodo, y ya después cuando queremos interactuar con un nodo, usamos nodo T, ¿no? Pero, nada, es simplemente esto. Este dato y este prox es el puntero. Les hago una pregunta. Cuando Alan está manejando este dato, ¿lo puede desreferenciar? ¿Puede, tipo, hacer asterisco dato y ver lo que hay adentro? No, bien. ¿No? Es un puntero genérico, entonces no puede desreferenciarlo. Tiene que abstraerse de lo que hay adentro y manejar directamente el puntero como void asterisco. Y les hago otra pregunta. Este nodo, ¿no? Esto que están viendo acá, ¿va en el punto C o en el punto H? O sea, Punto C. En el punto C, bien. Es un tema de Alan, no es un tema de Bárbara. Bárbara no tiene por qué estar ni enterada que la estructura está implementada sobre, o sea, que el TDA está implementado sobre una estructura enlazada, ¿no? Hasta no sabe si está sobre un arreglo, sobre nodos o sobre lo que sea. Entonces, es un tema interno de Alan. Él se ocupa de definir el nodo, pide la memoria de él para el nodo, él la libera y es un tema de Alan. Bárbara ni se entera que hay nodos. El Entonces, type bueno. def sí iría en el punto H, ¿no? No, porque el typedef uno lo pone en la cola, por ejemplo, ¿no? Pone el typedef struct cola T, porque Bárbara en algún momento va a pedir, va a recibir un puntero a esa cola, ¿no? Entonces tiene que saber por lo menos cómo se llama el struct. Pero en este caso ni siquiera está enterada de que hay nodos. Nunca va a manejar un nodo. Entonces no tenemos por qué informarle que nuestra estructura está hecha con nodos. En el punto H ni te enterás si está hecha con nodos o con arreglo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Goya. Perfecto. Bueno, acá les tiramos un centro y les mostramos cómo sería la función para crear un nodo nuevo a partir de un valor. Fíjense que es suficiente código como para hacer una función aparte, ¿no? O sea, no, cuando estén encolando o manejando una entrada nueva de un dato, no pongan todo este código directamente en la primitiva, sino que háganse una función aparte para crear el nodo. Y lo que tienen que hacer es casi como crear cualquier otro TDA. Piden memoria para el nodo nuevo, con malloc, chequean que no haya fallado malloc, si falla devuelven null, como para que el que llamó esta función pueda manejar el error, y directamente le asignan a este dato de acá, el dato que reciben, y lo inicializan el puntero null, ¿no? Es como que asumen que lo que van a hacer es encolarlo al final y en un principio le ponen que apunte a null. Esto arranca con basura, no es que automáticamente empieza apuntando a null, así que lo tienen que poner manualmente. Si después quieren hacer que el nodo apunte a otra cosa, por ejemplo, ponen este nodo en la estructura y después quieren poner otro nodo acá, directamente hacen nodo flechita prox igual a otro nodo, ¿no? Y ahí lo pueden cambiar. Y después, bueno, devuelven el nodo. ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entiende? ¿Por qué se implementa el nodo así? Sí. Perfecto. Bueno, pasamos entonces a... Esta no es la presentación oficial de la entrega, digamos. La semana que viene vamos a seguir viendo, pero bueno, hacemos como un repaso en qué consistía el TDA cola. El TDA lo podemos pensar como una cola de supermercado. O sea, es una cola en donde entra gente o datos, en este caso, y los datos que van saliendo salen en el orden que entraron, ¿no? Entonces, esta persona, por ejemplo, en la cola, llegó primero que todas estas otras, entonces, cuando hagamos avanzar la cola, el que va a avanzar es esta persona. Después esta, que llegó antes que estas, y esta persona que llegó después que todas las que están acá, va a ser la última en salir. Y la gente nueva que va entrando se para atrás de esta persona, ¿no? Entonces, conceptualmente, el TDA es eso, un TDA en donde metemos datos y salen en el orden relativo que entraron. Para implementarlo en C, así es como tendrían que definir el struct, ¿no? En donde
para hacerlo sobre una estructura enlazada. Lo que van a guardar va a ser un puntero al primer nodo y un puntero al último. El puntero al primer nodo lo necesitan para desencolar, básicamente, ¿no? Guardan una referencia al principio de la estructura, y cuando quieren desencolar, lo único que tienen que hacer es venir acá al primero, decir que el nuevo primero es este nodo, destruir este nodo, porque ustedes pidieron la memoria, entonces ustedes la destruyen, el nodo, y devuelven el dato. Entonces, bueno, para eso necesitan este puntero al principio. Pero, ¿alguien me puede decir para qué necesitaríamos este puntero al último? ¿Por qué no vamos avanzando acá directo? O sea, ¿qué beneficio nos trae? Para cuando agregas uno poder referenciarlo. Claro, como dice Tomás Emanuel, para que no sea ODN. Si yo quisiera encolar en la cola, poner un nodo al final y no puedo acceder a este de una, tendría que empezar y hasta encontrar el último, ¿no? Empezar a decirle, ¿vos sos el último o no? Porque apunto a otro. Este nodo no es el último tampoco porque apunta a este otro. Este sí es el último, pero hasta que llegue a este me recorrí literalmente todos los nodos de la cola. Entonces se vuelve, como nos dice el tipo interestelar, ODN, ¿no? ¿Se entendió entonces para qué nos sirve esto? Claro, en este caso no lo vamos a hacer doblemente enlazada. No es por eso igual, es para no tener que... Pero si fuese doblemente enlazada, igual tendríamos que recorrer todo si no tenemos el puntero al último. Y bueno, por último repito, esto lo vamos a ver de vuelta la semana que viene, pero vamos a chusmear un poco las primitivas que va a tener el TDA cola. Estas dos primeras son las que tienen todos los TDAs para crear el TDA y destruirlo. A esto no le den bola todavía, porque lo vamos a ver bien, vamos a profundizar después, este parámetro raro. Así que bueno, por ahora quédense con que estas son las primitivas crear y destruir. Después, cola está vacía, es lo mismo que pila está vacía, devuelve true si no tiene ningún elemento y devuelve false si tiene por lo menos uno. Y le ponemos constante porque hacer esa pregunta no tiene por qué modificar la cola, ¿no? Entonces, se la pasamos como constante el parámetro. Cola en colar es la operación que vimos recién, entrar al último nodo que tienen en la referencia y enchufarlo a un nodo nuevo, creándolo. Y bueno, el nodo nuevo lo tendrán que crear a partir de este valor que reciben, ¿no? No es que encolan directo el valor, tienen que crear el nodo. Después, cola ver primero es literalmente devolver este dato que está al principio, como también tiene una referencia al primero, devuelven el dato sin modificar la cola, por eso está como constante la cola. Y desencolar es la operación esa que vimos al principio también. Perdón, no la vimos. Pero es la que vimos que era en... Sí, es la que vimos. Es directamente volver como nuevo primero este dato, este nodo, y devolver este dato, ¿no? Entonces, sacamos a este nodo de la cola. ¿Se entendió qué hace cada primitiva? Sí. Perfecto. Bueno, ahora, si alguien tiene una duda, puede decir. Esto era cortito, era todo. Y bueno, si nadie tiene ninguna duda, estaríamos entonces. Impresionante, 8:29. Llegamos justo. Sí. ¿Se terminó la clase? Sí. Esta era la última. Se terminó la clase, sí. ¿Y el Kahoot? ¿Hubo Kahoot en el medio de la Sí, la hubo clase? dos Kahoots, creo, así que... Me chorearon los resultados. Ah, ustedes querían ver los resultados. Se los puedo compartir ahora. A ver, Ya, ¿qué puedo compartir si vas a mostrar? no les mostré los resultados. Ahí les comparto, a ver. Bueno. Vamos a ver el podio. El simbolito este raro. Después, bueno, este nombre que no se puede pronunciar. Y Alejo. Por suerte, el que ganó fue Alejo.
Debe ser el único que no se puso un nombre. Sí, un raro. nombre falopa. Así que bueno, felicitaciones Alejo. Ay, qué lástima que estoy grabando esta parte, pero bueno. Bueno, queda grabada después. ¡Vamos, Menem! Bueno, la edición va a tener que encargarse de borrar esto. Pero bueno, felicitaciones a los ganadores. Buen fin de. Si alguien tiene dudas, se puede quedar y lo vemos. Una duda, cuando hacemos el type def, Sí. ¿cuál es la diferencia? Por ponerle, hacemos type def struct pila y después abajo pilas-t. ¿Cuál es la diferencia entre usar pila o el pila t? En definitiva, cuando vos haces el type def, lo que hace. Bueno, voy a dejar de grabar, pues ya se terminó. Ahí va.